Clima Laboral TV presenta Clima Noticias, con la conducción de Javier Astorga. Bienvenidos a un nuevo informativo de Recursos con Humanidad, una nueva forma de ver las noticias. Vámonos rápidamente con nuestros gentiles auspiciadores para dar inicio a esta cálida jornada informativa. Agradecemos a Poder Judicial de Chile, al servicio de todas las personas. A todos y todas que forman parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Plataforma de video llamada Zoom. Este programa llega a ustedes gracias a la realización de la productora DO y Asociados. El tema de la semana y que se encuentra en la palestra durante estos días es el clima laboral. Según documento extraído de la página oficial del Poder Judicial, dice que el clima laboral es el conjunto compartido de predisposiciones, percepciones, emociones y valorizaciones de las personas sobre su trabajo y la institución, tanto de elementos estructurales como dinámicos. Entre dichos aspectos se incluyen las relaciones interpersonales, la cultura, el estilo de dirección, sistemas de resolución de conflicto, estructura, gestión, procesos, entre otros. Pero para profundizar en este tema, tenemos un gran invitado, analista, psicólogo, perteneciente al Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Posee gran experiencia en temáticas de desarrollo organizacional. Don Luis Núñez, bienvenido. Gracias, Javier, por la invitación. Luis, ya definimos lo que era clima laboral, pero ¿qué se hace con esto? ¿Cómo se gestiona? Es interesante lo que plantea Javier. La idea acá de gestionar el clima laboral tiene que ver claramente con los indicadores, los objetivos y las metas que la institución se proponga y que busque resultados que tengan que ver con efectos positivos en el ambiente de trabajo. También tiene que ver con los planes que surjan luego de una evaluación. Es normal que generalmente cuando se aplican encuestas de clima, la gente espere resultados, no solo para saber cómo estamos, sino que qué se hace con esos resultados. Y ahí es donde entra el trabajo que desarrolla el equipo de DO, pensando y diseñando en conjunto con las unidades laborales algunos planes de intervención. Perfecto, Luis. Pero cuéntanos un poco de qué sirve todo esto de la gestión de clima organizacional. Bueno, como bien sabemos, y como lo dice la política de clima laboral del Poder Judicial, se plantea que un ambiente laboral saludable permite desarrollar un trabajo en forma más eficiente y contribuye al logro de los objetivos institucionales, por supuesto, al entregar servicios de calidad a los usuarios. Perfecto. Tengo un hito particular, Luis. La primera encuesta de clima laboral en el Poder Judicial se realizó el año 2010 y estuvo a cargo del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Perfecto. Así es. La Escuela de Sociología o aplicó la primera encuesta de clima laboral del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa. Y a raíz de eso, como resultado, lo que a veces no se entiende, no se ve qué cosas se hacen con los resultados, es que fue aprobada la primera política de clima laboral del Poder Judicial. Y hoy día contamos con la versión número 3, aprobada recién en el año 2021. Mire que bien, y bueno, como vengo bien preparado, le tengo otro dato. En la última encuesta de clima laboral de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el año 2022, el resultado general fue de 3,78, lo cual indica un clima laboral tendiente a lo adecuado. Qué bueno que vengas preparado, Javier. También hay que considerar que dentro de los elementos o antecedentes que dispone la institución está en la evaluación de los riesgos psicosociales. Ah, mire, qué interesante, pero ¿no es lo mismo clima laboral que riesgos psicosociales? Efectivamente, no es lo mismo, Javier.
Los riesgos psicosociales son aquellas situaciones o contextos laborales en el cual se desarrollan las personas. Y si los factores o contextos pueden afectar inclusive negativamente la salud y el bienestar de las personas. Por lo tanto, al trabajar sobre aquellos riesgos, disminuir aquellos que se consideran altos o que pueden generar dificultades en la salud de las personas, hay que trabajar sobre aquellos, sean estos riesgos sociales, físicos o psicológicos. Perfecto, Luis. Agradecemos enormemente tu participación. Sabemos que tienes el tiempo acotado y que en desarrollo organizacional se trabaja harto. Así que muchas gracias por venir y por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias, Javier, por la invitación y sigamos en esto, que es un trabajo muy lindo el que desarrolla desarrollo organizacional. El clima laboral en el Poder Judicial han arrojado distintos resultados durante estos años, lo que han ido mejorando gracias a las estrategias implementadas. Dentro de ellas se encuentra la creación de la política de clima laboral, cuyo propósito es ofrecer a sus funcionarios y funcionarias un ambiente laboral saludable. Además, propone la promoción de espacios de trabajo libres de violencia y discriminación. Junto con esto, busca integrar un marco normativo, mecanismos institucionales oportunos y pertinentes. Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Estos se manifiestan en nuestra cultura, nuestra forma de ser, pensar y actuar dentro de la institución. Según las noticias de la Intranet corporativa, las políticas de clima laboral se sustentan en los siguientes principios. El principio de no discriminación, principio de respeto, principio de probidad, principio de transparencia, principio de no acoso, principio de responsabilidad y cuidado mutuo. Para mayores detalles, escanee el código QR que aparecerá acá abajo en su pantalla. Clima Laboral TV. Tenemos una segunda invitada para hablar directamente de la política de clima laboral, pero específicamente en temas de acoso y maltrato laboral. Ella es una experta en estas temáticas y ha realizado varias charlas y capacitaciones a lo largo del país. Saludamos a Carolina Panoso, analista, psicóloga y parte del equipo de desarrollo organizacional. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Carolina. Un gusto tenerte acá con nosotros. Hemos estado hablando de la política de clima laboral, pero en realidad, ¿cuál es el objetivo que posee esta? La política busca sensibilizar respecto a que es un tema de todos, de todas. Ya no es solamente del jefe o de recursos humanos. Todos tenemos algo que aportar aquí, todos construimos el clima laboral. Para eso, adicionalmente, todo lo que ya se hace para tener o promover un buen clima laboral, la política contiene un protocolo de denuncia. El objetivo de este protocolo es que la gente o las personas que trabajamos en el Poder Judicial puedan denunciar si es que se siente acosado laboralmente. Y para poder hacer esta denuncia, tiene que llenar un formulario que está en intranet, en recursos humanos, y mandarlo al mail denuncialaboral@pjud.cl. Perfecto. Pero, ¿qué entendemos nosotros por maltrato laboral? Ya, la definición que ocupa el Poder Judicial de maltrato laboral ya nos señala que es cualquier conducta abusiva, ya sea de acción u omisión, ¿no?, en contra de cualquier persona, realizado por cualquier medio y ejercido ya sea por una jefatura, por un par, por un subordinado o un conjunto de compañeros de trabajo,
¿no? O sea, en general, digamos, el maltrato puede ser horizontal, vertical. El punto acá es que todas estas acciones o omisiones tienen como fin atentar contra la dignidad o integridad física o psíquica de cada individuo. Y esto provocaría menoscabo y humillación. Por supuesto, terminaría poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral. Todo esto, o sea, todas estas conductas de acciones o omisiones pueden tener lugar dentro o fuera del contexto laboral. Es importante mencionar justamente de que el maltrato laboral puede generarse tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. ¿Cómo distinguimos el maltrato del acoso? Porque uno tiende a confundirlos. Es algo que generalmente uno piensa que puede ser lo mismo. Tienes razón, Javier. Es algo que la gente tiende a confundir mucho. Porque en sí, el acoso laboral es el maltrato laboral, pero sostenido en el tiempo. Esa es la diferencia. El maltrato puede ser un evento o dos, pero el acoso sostenido en el tiempo, eso quiere decir semanas, meses, años incluso. Pero es toda conducta, ya sea acción u omisión, que tenga como objetivo humillar a la persona y dañar su integridad física o psíquica. O sea, es lo mismo, pero mantenida en el tiempo, o sostenida en el tiempo. Bien, sabes que me llegó una consulta por ex, antiguo Twitter, ¿ah? Sobre el trato inadecuado. ¿Qué es justamente este concepto? Cuando hablamos de trato inadecuado, hablamos de un maltrato laboral. Y bueno, la definición abarca más o menos lo mismo, que es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física, pero aquí incluye los bienes de quien se desempeñe como funcionario dentro del Poder Judicial. Eso quiere decir, por ejemplo, que los computadores o lugares de trabajo no, puede que no sea el adecuado para que tú desarrolles bien tu trabajo o no cuentes con los elementos esenciales para desarrollar. Eso es, y eso por supuesto, no porque con una intención, digamos, que hay detrás de menoscabar la autoestima y la dignidad de la persona. Y en ese sentido, ¿qué conductas se consideran acoso o maltrato laboral? Por ejemplo, cuando se llama la atención, ya lo ideal es hacerlo de manera, o sea, en un espacio donde no haya más personas, donde no delante de terceros, porque la persona se siente humillada y incluso le puede dar vergüenza porque le están llamando la atención frente a otros. Los hostigamientos verbales, tales como gritar, insultar, avasallar a la persona, eso en ningún contexto, ni siquiera frente a otras personas, ni estando solo. O sea, no porque yo me lleve a alguien a la oficina para llamarle la atención, me da el derecho de gritarle o avasallar. Ignorar o excluir, hablando solo en tercera persona presente. El simular su no existencia. Esto es bien típico, pero se conoce más como hacer la ley del hielo. En todos lados, es muy común que la gente dice, bueno, hagamos la ley del hielo cuando alguien está enojado con la otra persona. Eso también es una forma de maltrato. Difamar a la persona, extendiendo por la organización rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su profesión. O sea, con la intención, por supuesto, de dañarlo. Queda bastante clara las conductas que se consideran maltrato laboral. Pero en caso contrario, ¿qué conductas no serían contempladas como parte de un acoso o maltrato laboral? Bueno, Javier, esto es muy importante mencionarlo, porque muchas veces la gente se confunde. Por ejemplo, solicitar el cumplimiento de las labores propias del cargo, que pudiesen corresponder al nivel de responsabilidad y grado con el que la persona es remunerada. O sea, si a uno le exigen
lo que dice tu cargo, tú no puedes sentirte maltratado. Ahora, solicitar y colaborar en funciones específicas que se encuentren en el contexto de la polifuncionalidad, eso tampoco es considerado maltrato, siempre y cuando esté en el contexto de la polifuncionalidad, es muy importante, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar debidamente justificado. Solicitar la realización del trabajo asignado y que corresponda a la carga laboral propia de su función, ¿ya? Aunque esto implique extender el horario laboral, o sea, quedarse hasta más tarde. Muchas veces los tribunales, por ejemplo, se ven sobrecargados de trabajo por una condición nacional, ¿sí? Y no necesariamente porque hay detrás una mala intención de querer lastimar a las personas. Cuando eso sucede, no es considerado maltrato. Y por último, podría mencionar efectuar una debida o adecuada retroalimentación, ¿sí? Para que la persona pueda o tenga la oportunidad de poder mejorar. Porque en el fondo, si mi jefe no me dice que estoy fallando, yo puede que no sepa. Pero que él venga y me lo diga no es constitutivo de maltrato. Entonces, yo tengo que estar, digamos, la persona tiene que recibir eso de manera constructiva. Carolina, nos queda bastante claro entonces cuáles son las conductas que reflejarían acoso, maltrato laboral y cuáles aquellas que no lo son. Queremos agradecer, por tanto, a Carolina por su participación y la información que nos pudo entregar. Está todo bastante claro. Carolina, muchas gracias por estar hoy día presente con nosotros y hasta luego. Gracias a ti, Javier, por esta invitación a hablar temas tan relevantes para nuestra institución y para la gente que trabajamos en Polifunción. Hasta luego. Antes de seguir con nuestro programa, un aviso de nuestro canal. Les recordamos que a partir de este horario, todas las personas conectadas tienen que comprometerse a cuidar el clima laboral de su lugar de trabajo. El presente noticiero les recuerda que la emisión de cualquier tipo de comentario es de total responsabilidad de quienes los emiten, y podría afectar a quienes estén a su alrededor. Es su decisión el efecto que quiera lograr. Y nuestra última invitada, pero no menos importante, la jefa del Subdepartamento de Desarrollo Organizacional, María Angélica Muñoz. Bienvenida a nuestro set. Gracias, Javier, por tu invitación. Feliz de acompañarte. Bien, hemos estado hablando con diversos invitados sobre el clima laboral, la política de acoso y maltrato laboral y las conductas que debiesen evitar. Ahora quisiéramos saber cómo influye la corporación en el clima laboral. Bueno, Javier, la corporación tiene un tremendo rol que cumplir en esto. No solo las personas a título personal comprometiéndose con el clima de sus propios equipos, sino que también en el trabajo que desempeñan. Las personas necesitamos contar con información oportuna, que nos motive y que nos comprometa. La comunicación es un rol muy importante. Necesitamos también tener espacios de trabajo que sean adecuados. No es lo mismo trabajar en un lugar sin ventilación, sin iluminación, que en un lugar que sea mucho más adecuado, bonito, etcétera, y infraestructura tiene mucho que decir. Necesitamos también sistemas ágiles, amigables y confiables, que realmente sean una ayuda para realizar el trabajo, más que un elemento que te genera un poco de presión. La gente necesita también una carga de trabajo equitativa, adecuada, con dotaciones ajustadas a la realidad de cada unidad, y ahí el DDI tiene mucho que decir. Necesitamos también que sea considerado el efecto social de las decisiones respecto a los presupuestos, a las compras, y evidentemente involucrar a las personas y alinearlas con la planificación estratégica para que esto sea un trabajo realmente consentido. Todo lo anterior, evidentemente, ajustado a toda la normativa legal e interna vigente. Y están, de todas maneras, jurídico y Contraloría ayudando. Muy bien, entonces entiendo que todos estamos involucrados.
no solamente recursos humanos en la gestión del clima laboral. Así es, Javier. Efectivamente, Recursos Humanos tiene un trabajo específico que realizar, pero esto es tarea de todos. Estupendo. Entonces, como mensaje final, necesitamos comprometernos a ser protagonistas de nuestro clima laboral. Lamentablemente, nos estamos quedando sin tiempo. Queremos agradecer a María Angélica por su participación y haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias, María Angélica. De nada, Javier. Muchas gracias a ti y a tu disposición. Y con esto cerramos el informativo de hoy. No se desconecte, que ya viene el pronóstico del clima laboral. Muchas gracias y hasta pronto. Clima Laboral TV. Bienvenidos a una nueva revisión del clima laboral. En la zona P se presenta un buen clima, con personas respetuosas y prudentes entre pares, así como con sus subordinados y jefaturas, sintiéndose el espíritu de colaboración, buena disposición y el calor humano de un buen saludo al iniciar la mañana. Un poco más hacia el interior, en la zona J, el pronóstico no es tan bueno, producto de la llegada del fenómeno de rumores y favoritismos, pudiendo presentarse lloviznas de desmotivación durante la mañana. Ya en la zona U, el clima crítico se ha intensificado por la llegada de frías jornadas de ley del hielo y el ingreso de un funcionario que hace bromas incómodas para el resto y una funcionaria que critica a otros. En la mayor parte de la zona D, el clima vuelve a mostrarnos su mejor cara, presentándose un jefe que distribuye la carga de trabajo de forma ecuánime, reconoce el trabajo bien hecho y genera instancias de comunicación y distensión para fortalecer el compromiso con la institución. Les invitamos a seguir con nuestra programación y ser protagonistas en nuestra nueva política de clima laboral. Gracias por su sintonía. Gestionar el clima laboral es labor de todos. Atrévete a ser protagonista. Presentamos la nueva política de clima laboral del Poder Judicial. Infórmate en nuestra intranet, despeja tus dudas e intégrala a tu quehacer laboral.